Clara, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Perfectamente, Ana María, gracias. Cristina, ¿cómo estás? ¿Te escuchamos? Sí, a vosotros, ¿y vosotros qué tal? Ay, Muy bien, qué lo horrible. perfecto. Entonces, creo que ya podemos empezar a platicar. ¿Les parece bien que arranquemos este foro? Aunque todavía hay muchas personas que no han logrado conectarse, podemos empezar por platicarles de qué va a ir esta conversación y cuál es el objetivo, sobre todo, de esta charla. Empiezo contándoles que mi nombre es Amelia Aguirre, yo soy editora del Sabueso de Animal Político, que es una unidad de verificación acá en México. Contamos en este momento con la participación de Olivia Sor, que es panelista desde Argentina. Olivia es socióloga y periodista, tiene una licenciatura en sociología y una maestría de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Trabaja en Chequeado desde su fundación en 2010 y actualmente es la directora de Impacto y Nuevas Iniciativas. Coordina diferentes proyectos periodísticos dentro de la organización, entre ellos LATAM Chequea, que es una red de chequeadores latinoamericanos que reúne a más de 30 organizaciones de 15 países de la región. Bienvenida, Olivia. Muchísimas gracias. También contamos con la participación de Ana María Saavedra desde Colombia. Ella es directora de Colombia Check, que es un medio de comunicación dedicado al fact-checking y colaboradora de Diálogo Político. Es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente y ha trabajado como periodista de las secciones Orden y Unidad Investigativa del diario El País de Cali y luego como editora de Orden. En 2017 fue ganadora del premio Gabo a mejor cobertura por el mapa de la muerte, 15 años de violencia en Cali. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. Hola, Samedi, Cristina, Olivia y a las personas que nos están viendo en este momento. Gracias, Ana María. Seguimos con Cristina Tardáguila. Ella es directora senior del del International Center for Journalists, CFJ, en Estados Unidos y fundadora de Agencia Lupa en Brasil. Publica columnas semanales sobre desinformación en Univisión y OL y trabajó como reportera y editora en Globo Folha de San Paulo, perdón, la pronunciación en portugués creo que no me está favoreciendo, y entre 2019 y 2021 fue directora adjunta del International Fact Checking Network, que es el IFCN, como lo conocemos mejor aquí en LATAM. Eh, en este periodo fue responsable de la Alianza Coronavirus FAC, que es el más grande proyecto colaborativo que se ha realizado por la comunidad internacional de verificadores y por ello el IFCN fue nombrada al Nobel de la Paz. Este es el panel de expertas en verificación con el que contamos el día de hoy en esta charla sobre los largos tentáculos de la desinformación. Doy la bienvenida a todas las personas que se han ido sumando a este webinar que ya estamos por arrancar y comienzo contándoles un poco sobre cuáles son los objetivos de este panel. La intención de esta charla justo se centra en sensibilizar sobre la difusión de desinformación a lo largo de diferentes países. Como ya mencioné, quienes aquí estamos formamos parte de unidades de verificación en diferentes países como Colombia, Argentina, México y bueno, digamos que Brasil, Estados Unidos, más todos los asistentes que también están por acá, forman parte de diferentes países. La intención es contribuir a detener la difusión de desinformación y compartir con periodistas de la región algunas herramientas, tips y experiencias que ayuden a los periodistas locales a mejorar la cobertura de estas noticias. Por supuesto, empleando la verificación de hechos como una práctica consciente en las actividades que realizamos de forma cotidiana. Entonces, si están de acuerdo, podemos comenzar con la participación de Olivia, que nos va a contar qué es la desinformación y cuáles son las tendencias de desinformación en 2022. Adelante, Olivia. Qué responsabilidad arrancar esto. Muchas gracias. Si les parece, paso a compartirles pantalla y hago una pequeña presentación para arrancar el tema. ¿Me lo ven bien en modo presentación?
Para arrancar, simplemente ya me presentó Samedi, muchísimas gracias, pero para contarles un poquito de dónde viene la experiencia y lo que les voy a estar contando, yo trabajo en Chequeado, que es una organización sin fines de lucro que desde 2010 trabaja para mejorar el debate público y luchar contra la desinformación. Estamos centrados en Argentina y en la forma en la que trabajamos creemos que el periodismo es una parte esencial de esto y hacer fact-checking y desmentir la desinformación es muy necesario. No creemos que sea suficiente y por eso también tenemos un área de educación dedicada justamente a fomentar el pensamiento crítico en distintos espacios, una parte de innovación para que la tecnología nos acompañe en este proceso y podamos ser lo más eficaces posibles cuando contrarrestamos la desinformación, y el área de impacto, que es mi área donde evaluamos los resultados que vamos teniendo. Y Chequeado, como les decía, está centrado en Argentina, pero trabajamos con la red de LATAM Chequea, que creo que todos los que estamos aquí participamos de la red LATAM Chequea, que es justamente una red de chequeadores latinoamericanos enfocada en poder juntar recursos, compartirnos experiencias, contarnos qué es lo que nos funciona bien, qué es lo que no tanto, y poder hacer que nuestro trabajo sea más efectivo en cada uno de los países. Así que, y eso una invitación abierta a todos los que les interese saber quién está haciendo este tipo de trabajo en sus países y demás, podemos mostrarlo acá con LATAM Chequea. Y parte de lo que cuento hoy también viene de la experiencia que tenemos trabajando justamente y compartiendo con colegas de distintos países sobre los temas de la desinformación. Para arrancar, solo algunas definiciones que pueden servir a modo operativo para ponernos de acuerdo en los términos de los que hablamos. Para arrancar, ¿qué es la desinformación? Son contenidos falsos o engañosos, y digo esto porque muchas veces no son necesariamente cosas totalmente inventadas. Muchas veces la desinformación es una imagen real, pero fuera de contexto. Es una foto de algo que sí ocurrió efectivamente, pero no en el momento y en el lugar que se dice que ocurrió. Entonces no necesariamente es algo totalmente inventado. De hecho, hay contenidos que son totalmente ciertos, pero en el contexto que se los presenta pasan a ser engañosos o falsos. Y muchas veces no son necesariamente cosas que tengan el formato de una noticia. Muchas veces la desinformación puede ser un audio de WhatsApp, puede ser un texto, puede ser un video, puede tener muchísimos formatos. Y dice cosas que no sucedieron, o saca de contexto los hechos, o los tergiversa para cambiarles el sentido. Y esta desinformación no ocurre en el vacío, y ahí creo que también está la parte en la que es importante preguntarnos por qué se expande la desinformación, por qué hay personas que la creen y que la hacen circular. Y eso es gracias a que hay un ecosistema de información que permite que la desinformación circule. Y ese ecosistema incluye distintas cosas, pero incluye muchas veces exceso de información, cuando hay muchísimas cosas circulando sobre un tema, y eso lo vemos muy claramente cuando pasa algo, cuando hay un hecho noticioso muy fuerte, empezamos a ver que circula muchísima información sobre eso, por ahí un tema que no veníamos siguiendo. Si piensan, por ejemplo, en el principio de la pandemia, sé que parece otra vida, pero si pensamos en lo que fue, por ejemplo, marzo del 2020, la cantidad de información que nos estaba llegando todo el tiempo de qué era el virus, cómo se contagiaba, qué medidas estaban tomando los distintos países, cuáles eran las posibles curas, era un montón de información de algo que la mayoría de nosotros no teníamos ni idea de qué estábamos hablando cuando hablábamos de un virus, y ese exceso de información ayuda a que la desinformación circule más rápido. También influye muchas veces la poca confianza en las autoridades, a veces por buenas razones, a veces por malas razones, pero eso quiere decir que salga una autoridad a desmentir una desinformación muchas veces no es suficiente para que los ciudadanos dejen de creerla, y eso también complica el ecosistema en el que circula la desinformación. Y por último, hay amplificadores de la desinformación, que son personas que tienen muchos seguidores en redes sociales o muchos seguidores en la vida real, fuera de las redes, fuera de la virtualidad, y toman una desinformación que quizás es pequeña, quizás está circulando en un grupo chiquito, quizás un grupo cerrado en WhatsApp, en Telegram, y se la difunden a todos sus seguidores, a todas las personas que lo siguen, y hacen que esa desinformación pase de una cosa muy marginal a algo muchísimo más masivo. Entonces, en este ecosistema tenemos actores, quienes son quienes crean la desinformación y quienes la comparten. Tenemos comportamientos de cómo reaccionamos frente a la desinformación y los contenidos mismos que vamos viendo en las desinformaciones puntuales que nos encontramos sobre los distintos temas. Y sobre las motivaciones, y no voy a entrar mucho en esto porque sé que vamos a hablar de esto después también, pero la desinformación muchas veces lo que hace es aprovechar los temas sensibles, explota los prejuicios, por ejemplo, con temas de género o de minoría,
y aprovecha los momentos de mucho interés o de crisis informativa. Como decíamos recién, por ejemplo, el momento de el arranque de la pandemia, cuando había muchísima información y es una crisis informativa, hace que los desinformantes aprovechen. O cuando empezó la guerra en Ucrania, cuando fue la invasión, empezó a circular muchísima información sobre algo que la mayoría de nosotros no venía siguiendo el tema. Bueno, ese momento de crisis informativa se ha aprovechado para hacer circular mucha desinformación. Y las razones por las que se puede generar esta desinformación pueden ser muchas, pero algunas son monetarias, porque la desinformación genera clics y los clics se pueden transformar en dinero. Es la forma más directa, pero también hay veces en las que puede ser a través de generar un grupo de seguidores muy intenso que después te compra tus productos o alguna otra manera. Puede ser para manipular la discusión, para llevarla hacia ciertos temas. Puede ser por convicción o por política. Y en eso, por ejemplo, si pensamos en quienes se oponen a la vacunación, muchas veces comparten y crean desinformación con contenidos totalmente falsos porque están convencidos de que tienen que decir esto, de que ellos tienen una verdad superior y están convencidos de lo que están diciendo. Y por último, siempre hay veces que por ignorancia alguien puede compartir sobre todo alguna desinformación sin saber que está compartiendo una desinformación, pero eso también puede pasar cuando las creamos, por ejemplo, uniendo dos hechos que no están realmente conectados y poniéndolos en relación y generando una desinformación a partir de eso. Algunas tendencias que fuimos viendo sobre la desinformación y cómo circula. Esta es una base que hicimos con justamente muchos chequeadores de LATAM Chequea, en las que están desinformaciones vinculadas a las vacunas COVID-19. Lo que nos pasó durante la pandemia es que vimos como nunca antes cuán conectados estábamos en muchas maneras, pero también en temas de desinformación. Y lo que veíamos era que una desinformación que por ahí aparecía en México, a la semana estaba en Argentina, y a la semana siguiente estaba en Paraguay, y después estaba en Brasil, y así iba circulando por América Latina la desinformación. Y como no nos había pasado nunca antes de tener una agenda informativa tan concentrada en un solo tema como fueron esos 2 años, empezamos a ver mucho más claro las tendencias de la desinformación y cómo iba circulando de país a país. Y una vez que lo vimos tan claramente, digamos, teníamos una intuición antes, pero que lo pudimos comprobar de manera tan clara, empezamos a ver que estas tendencias se repiten con otros temas también. Lo vimos, por ejemplo, con lo que ocurrió en Ucrania. El tipo de desinformación que veíamos en distintos países eran muy parecidos. Por un lado, acusaciones de que el gobierno de Ucrania, por ejemplo, tenía algún vínculo con el nazismo y desinformaciones vinculadas a eso. En otro lado, desinformaciones que mostraban videos o imágenes de personas en el medio de un bombardeo, por ejemplo, que no eran de ese momento, sino de un conflicto anterior o de otro país. Y ese tipo de desinformación lo fuimos viendo repetidamente en distintos lugares y en distintos países. Y por último, lo que estamos viendo es desinformaciones muy parecidas en temas electorales también. Y en esto, obviamente, el contexto local hace que la desinformación puntual sea diferente, pero hay algunos tipos de desinformación que venimos viendo que se parecen muchos. Por ejemplo, tomar pequeñas irregularidades que suelen ocurrir en un proceso electoral y presentarlos como si fuesen prueba de un fraude masivo. Y eso lo venimos viendo en varios lugares. Las desinformaciones que dicen que hay personas que no deberían poder votar, que van a poder votar. Por ejemplo, extranjeros que no están habilitados según la ley por el tiempo de residencia que llevan, que van a poder votar. O se pasa muchísimo con personas fallecidas. Tipo, yo acá veo que mi papá que falleció hace 3 meses está en el padrón electoral, ¿cómo puede ser? Y que en general de lo que se trata es de que el padrón electoral cerró antes del fallecimiento y desgraciadamente hay personas que entre que cierra el proceso administrativo y se dan las elecciones, fallecen y quedan dentro de ese sistema, lo cual no quiere decir que vayan a votar. Pero este tipo de desinformaciones, de vuelta, cambia la desinformación puntual según el país, pero en general el tipo de desinformación lo estamos viendo de manera repetida en distintos lugares. Lo mismo con supuestos fraudes organizados por las autoridades electorales, que van a ser las autoridades mismas las que van a generar el fraude, o desinformaciones que pueden llevar a no votar o a invalidar el voto. Por ejemplo, diciendo que se va a poder votar durante 2 días, o que hay que marcar 2 opciones en la boleta electoral. De vuelta, depende del sistema electoral qué desinformación puntual va a circular, pero son este tipo de desinformaciones que venimos viendo de manera bastante constante. Y todo esto para decirles que en ese contexto de desinformación, cuando pensamos en estos contenidos falsos impulsados por ciertos actores y que generan estos comportamientos, entender cuáles son las dinámicas de esta desinformación nos puede permitir desarrollar mejores estrategias para prepararnos y para contrarrestarlas.
Ya no estamos en 2014, en 2015, en que nos podía sorprender que hubiese desinformación. Sabemos que la desinformación existe. Sabemos que ante cualquier crisis informativa o cualquier momento de mucho interés del público, como es una elección o un hecho noticioso, va a circular la desinformación. Y creo que lo que necesitamos ahora es decir, bueno, ¿cómo entendemos mejor cómo circula esta desinformación? ¿Qué desinformación es la que más circula? ¿Por qué canales y de qué manera? Para poder prepararnos para contrarrestarlo de la mejor manera posible. Y en eso lo que venimos viendo nosotros es que ir viendo, por ejemplo, lo que ocurre en otros países durante los procesos electorales nos puede ayudar un montón a pensar qué podemos hacer en nuestro país cuando venga el proceso electoral. Y mirar dentro de nuestros propios países qué ha pasado en ocasiones anteriores, qué tipo de temas generan desinformación, cuándo se aprovechan los prejuicios sociales para generar desinformación de manera exitosa, nos puede ayudar a generar una estrategia más efectiva. Eso era un poquito lo que les quería compartir hoy. Dejo de compartir pantalla también para dar paso a mis compañeros panelistas, compañeras panelistas en esta conversación. Muchas gracias, Olivia. Pues de nuevo dar la bienvenida a todas las personas que se han ido sumando a esta charla sobre los tentáculos de la desinformación. Como decíamos al inicio, en esta charla nos encontramos Ana María Saavedra, Olivia Sor y Cristina Tardáguila. Y mi nombre es Amelia Aguirre, soy editora del Sabueso de Animal Político. Bien decía Olivia que el ecosistema de la desinformación y los actores de la desinformación puede que sean diferentes en cada uno de nuestros países, sin embargo, tienen puntos en común que desarrollan estas redes que podríamos llamar desinformantes y que van más allá de fronteras. En este caso, cedo la palabra a Cristina Tardáguila para que nos cuente un poquito más al respecto en el aspecto electoral. Adelante, Cristina. Hola a todos, muchas gracias a Medi, muchas gracias a GK y a todos que están aquí. Bueno, pues tengo también una presentación, la comparto ahora en un momento mientras me voy presentando. Yo soy Cris Tardáguila, hoy soy directora senior de ICFJ en los Estados Unidos y también soy fact-checker, ¿no? Soy dueña de una unidad que hace fact-checking en Brasil, la agencia Lupa. Un momento me pide que para compartir la pantalla tienen que permitir. Ya lo tengo ahora. Entonces, les hablo desde con esos dos puntos de vista, ¿no? Una persona que de un lado está, digamos, luchando en el front de la desinformación, pero también del otro lado estoy intentando entender la desinformación y apoyar a proyectos que busquen combatir este terror, ¿no? Esa cosa horrible que nos rodea. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, pues quiero decir que Oli ha sido perfecta al hablar de cómo tenemos que observar lo que pasa en otros sitios para entender qué es lo que nos viene encima, ¿no? Y yo os traigo un poco de la pregunta más grande que llevo en mi cabeza desde hace pues un mes, casi un mes, que es ¿cuánto heredó Brasil del 6 de enero en Estados Unidos? ¿No? ¿Cuánto los ataques a los edificios públicos de Brasilia, la capital de Brasil, se parecían o no al 6 de enero, el ataque al Capitolio en Washington, D.C.? Así que mucha gente me pregunta, porque, bueno, además de que soy brasileña, pero vivo en Estados Unidos, estaba aquí cuando hubo el ataque y conozco profundamente la desinformación en Brasil. Mucha gente me pregunta, bueno, y así está Estados Unidos exportando este modelo, ¿no? Y de ese tipo de desinformación que tanto riesgo supone. Entonces, esto es un estudio que no está completo. Entonces, os invito a conocer un poco de las cosas que las cosas que ya he concluido. Y aquí la primera pregunta es perdón, pero esto no es el slide. Espera, tengo mal la presentación. Un momentito. Esta es otra presentación. Ajá, ahora. Espera, compartir la pantalla equivocada.
¿Ahora se ve? Bien, perdón por todo esto. Ya sabéis, ¿no? 2 años de Zoom, de COVID, seguimos haciendo equívocos en en las transmisiones online. Bueno, pues la primera cosa que está claro que sí está exportando Estados Unidos y a Latinoamérica de forma muy evidente es la campaña de Stop the Steal, ¿no? Que es el intento de desinformar para que la gente empiece a dudar del sistema electoral político. O sea, en Brasil fueron las máquinas de votación, en Estados Unidos fue el voto por correo y me imagino qué desinformación habrá. Acabo de escuchar a Oli hablando de marcar 2 cosas en el voto. O sea, ese movimiento de atacar el sistema electoral unifica un problemón que tenemos en todo el planeta y que sí puede llevar a un ataque como el que vimos en DC y en Brasilia. Otro punto que también es que se notó de igual es las estrategias de los desinformadores para atacar al último momento, ¿no? Cuando es el día de la invasión, el día el tope de la acción, hay mucha desinformación que circula simultáneamente y ahí pongo, pues, por ejemplo, unos ejemplos brasileños para los que tengan interés. Se decía la primera semana de enero, justo después de que el presidente Lula tomara posesión, de que el decreto que él firmó, una de las primeras cosas que hizo Lula es disminuir el número de armas que cada ciudadano podía comprar en Brasil de 15, impresionante, podíamos comprar cada uno 15 armas para 5. Y eso fue un decreto muy polémico y claro, rápidamente surge la idea de que, bueno, el comunismo está tomando América del Sur y que Lula nos quita las armas y no vamos a poder defendernos de los comunistas, ¿verdad? Luego, otra cosa que hay en común, bueno, Trump y Bolsonaro lo tienen, son presidentes populistas, ¿no? Gente que sabe utilizar las redes sociales, entiende cómo se juega con la prensa incluso, o sea, arma trampas para llamar la atención del público, ¿no? Así que el hecho de que Bolsonaro y Trump nunca reconocieron las victorias de Lula y de Biden, eso se hizo noticia muchas veces, la prensa simplemente es incapaz de ignorarlo y claro, termina por amplificar esta narrativa, termina por amplificar la duda y claro, contribuye para que más gente se sume al ataque o al movimiento, ¿no? Bueno, luego cosas que se vieron después y que, bueno, aquí ya no nos ayudará a detectar o a evitar nuevos fenómenos como estos, pero también es importante saber qué hubo en común, ¿no? Justo después de los ataques y cuando, digamos, la sociedad empieza a criticar la destrucción, las muertes, ¿no? La cantidad de gente herida, pues los invasores dicen que en realidad había infiltrados. ¿No? Nunca los desinformadores nunca rompen nada, nunca invaden nada, nunca son odiosos, nunca atacan a nadie. Siempre los que hacen esas cosas feas, así por así decirlo, son invasores, ¿no? O sea, es gente infiltrada. Entonces, eso pasó tanto en Estados Unidos como en Brasil y creo que estará pasando en otros sitios también. Y la parte interesante que quería también, quizá para la parte de preguntas de la charla de hoy, es hablar un poco de la ley. Estados Unidos arrestó a 900 personas justo después del 6 de enero y Brasil ya arrestó a más de 1.300 personas, ¿no? Y hay que dar la duda, ¿y de qué sirvió? ¿No? ¿Y qué? ¿Hemos solucionado el problema? ¿Ya no volverá a pasar? ¿Hay algo más que se puede hacer? ¿Cuáles son las implicaciones del hecho de la ley? ¿No? Entonces, aquí yo os traigo un poco las cosas que fueron muy semejantes y que servirían o que pueden servir para que nosotros podamos identificar movimientos desinformativos y situaciones y contextos que puede pasar en América Latina, en otros sitios de América Latina o, bueno, quizá del mundo, y que, bueno, si tiene todos los ingredientes, la probabilidad de que pase algo semejante crece, ¿verdad? Y aquí traigo un poco las diferencias para pensar también, bueno, pues claro que todo se copia, ¿no? Pero también se transforma, ¿no? Que son cosas que, digamos, los brasileños fueron más listos que los americanos, ¿no? En el sentido de que tomaron el Congreso, el Supremo Tribunal, la Suprema Corte y el Palacio de Gobierno en un domingo,
¿no? Es evidente que la desinformación, los desinformadores y los movilizadores del ataque, animados por el Stop the Steal y todas las fake news de la primera semana de enero, pues se sumaron en un domingo porque hay menos policía en esos edificios. Así que hay que estar muy atentos y ellos sabían de esto, ¿no? El dónde, claro, en lugar de tomar un edificio, como pasó en el Capitolio, tomaron 3, ¿no? En una única tarde. Así que el nivel de destrucción triplicó, ¿no? Lo que se registra, claro que, bueno, tenemos la diferencia de dinero, el dólar mucho más caro que el real, pero el impacto financiero de la destrucción es muchísimo más grande y además de eso, la capacidad de parar el país está dada, ¿no? O sea, el momento que tú paras, tomas los 3 poderes, realmente el país, o sea, el lunes, el martes, el miércoles siguiente al ataque, pues fue un Brasil intentando entender qué había pasado, ¿no? Y todos los poderes parados. Y ahí quería hacer un asterisco, llamar mucha la atención de todos que estamos aquí para la forma como la desinformación circuló. Mientras en Estados Unidos, como sabemos, fue bastante por Facebook y redes abiertas. En Brasil, gigante la participación de los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, y en el día de la acción, mucha curiosidad aquí, yo pondría mucha atención en esto, a Instagram. Muchos de los arrestados se denuncian, ¿no? Publican sus propios videos contentos y felices, destruyendo el interior de los edificios públicos. O sea, entonces, es que no tenían ninguna vergüenza y de hecho querían registrar esto y dejar para la posteridad. Aquí tengo también otra alerta. Hay una cosa que todos los fact-checkers de Brasil, y somos 6 dentro de la IFCN, nos quedamos así un poco wow, es que nadie se dio cuenta de que esto iba a venir, ¿no? Y ahí os digo cómo tenemos que triplicar nuestra atención. Las charlas de WhatsApp y de Telegram, y después también Facebook, Instagram, hablaban de la fiesta de la selva, ¿sí? Os explico un poco de portugués para que entendáis esto. Para huir del social listening, ¿no? Del rastreo, del monitoreo básico que se hace en contra de la desinformación electoral, ellos hablaban de la fiesta de la selva. En portugués, selva también es un nombre, pero es una forma que encontraron para referirse a selva, ¿no? O sea, la mata, la foresta, que es un grito de guerra de los militares brasileños. Dicen selva, selva. Entonces hicieron un cambio, hicieron selva y se convocaron todos usando la fiesta de selva. Luego, y ya voy terminando, este tema es muy importante porque nos lleva a la cuestión de que, a la diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, la desinformación de Brasil también llegó y conquistó a las fuerzas de seguridad, ¿no? En lugar de ver, pues, de los policías ahí en el Capitolio con las rejas intentando sujetar la población, los videos de este día se ve clara la participación de policías y de militares, incluso pues ayudando o de brazos cruzados o entonces interactuando, hablando con los invasores. Entonces ahí hay un punto de gran diferencia que yo creo que, claro, como dije antes, los brasileños han dado un paso más allá y que hay que estar muy atentos. O sea, yo digo, juntando los 2 moraditos de este PowerPoint, yo diría, tenemos que encontrar formas más inteligentes de hacer monitoreo de redes, no solo las palabras básicas, clásicas y evidentes, ¿no? El ataque, el urnas, pero cosas más inteligentes. Y tenemos que monitorear las charlas que están pasando entre las fuerzas de seguridad, porque ellas están involucradas y también están recibiendo, también están en la diana del movimiento desinformativo. Y para terminar, volviendo a la idea de los arrestos y las leyes, algo que está ahora muy cuestionado y también creo que podemos debatir como expertos en desinformación, exigir que los arrestos pues sean transparentes, que los procesos sean transparentes. O sea, todo este movimiento desinformativo resulta, por lo menos por ahora, un mes después del ataque a Brasil, a una falta total de datos, ¿no? Los procesos legales y la justicia están bajo sigilo. Entonces no sabemos por qué uno fue arrestado y siquiera podemos identificar los abogados de esas personas.
Entonces es imposible hacer chequeos, es imposible hacer reportajes, así que os cuento un poco de los dos mundos que viví, las comparaciones y nada, dejo aquí para todos abierto el tiempo para que luego hagamos las preguntas y todo y ya dejo de compartir pantallas y eso. Muchas gracias, Cris. Qué interesante esto que cuentas sobre los movimientos desinformativos. La verdad es que muchas de las cosas que a veces vemos en nuestros países pensamos que solo se queda ahí, que solo se queda en redes sociales, que no pasa más allá del chat en WhatsApp, que no va más allá de los mensajes que compartimos en Telegram, pero qué evidente, ¿no? Que la desinformación va más allá del mundo digital y puede convertirse en un problema de tal magnitud como sucedió en el caso de Brasil. Muchas gracias, Cris, y les recuerdo a todos los asistentes que pueden dejarnos sus preguntas en el chat para que en un siguiente bloque nuestras panelistas puedan ayudarnos a continuar esta charla sobre los largos tentáculos de la desinformación. Ahora doy la palabra a Ana María Saavedra, que nos va a platicar un poquito más sobre qué hay detrás de la desinformación y cómo opera. Ana María, te cedo la palabra. Gracias, Amedi. Pues creo que cuando Olivia dijo que arrancar de primero era muy duro, creo que lo voy a calificar de cuestionable, bueno, porque a la que habla al final le toca como redondear un poco las ideas, pero también el reto de decir algo nuevo frente a todo lo que dijo Olivia y Cristina, lo que es muy difícil. Entonces voy a compartir pantallas y en algún momento repito algunas cositas. Pido mil disculpas. Ay, ¿qué hice? Denme un segundito. Denme un segundito que estoy en la presentación equivocada. O no en la presentación equivocada, sino que estaba en el compartir pantalla. Ahora sí. Estaba compartiendo mi chat de WhatsApp y ahí van a ver todos mis secretos. Lo que podría ser muy peligroso. Creo que es el miedo de todas las personas que estamos en estos grupos. Perdón un segundo. Voy aquí y le doy. Oye, creo que tengo problemas con el compartir presentación. ¿La están viendo? Sí, perfecto, Ana María. Listo. Bueno, ¿quiénes están detrás de la desinformación? Primero que todo, pues les doy una introducción muy rápida de Colombia Check. Colombia Check es el primer portal de Colombia Check dedicado exclusivamente a la verificación de datos. Nacimos en 2016, justo en el momento del proceso de paz y del plebiscito. Y pues hacemos parte de la Asociación de Periodistas de Consejo de Redacción. O sea, Consejo de Redacción montó este medio de comunicación ante la necesidad de hacer verificación de todas las desinformaciones que circulaban en ese momento. ¿Qué verificamos especialmente? Yo le voy a agregar un componente aquí. Olivia hablaba de la desinformación, pues que ya habló, pero también creo que todos los fact-checkers coincidimos en verificar el discurso público. Eso quiere decir las afirmaciones de personajes de relevancia en el debate público, desde candidatos políticos, funcionarios públicos. Y se verifican afirmaciones realizadas en entrevistas, en discursos, en redes sociales, o sea, afirmaciones públicas. Un rápido paneo, ¿cómo se desinforma? Pues los que les contaba un poco Olivia, de imágenes o videos reales que son sacados de contexto, videos adulterados, fotomontajes, capturas de pantallas de supuestos trinos, audio de WhatsApp con información tergiversada que genera miedos o rabia, memes con información engañosa. El meme yo creo que en este momento es una de las grandes formas que están usando para desinformar, mensajes de sátira y cuentas fake o parodias de Twitter. Creo que en este momento están generando bastante desinformación. Para hablar de quiénes están detrás, creo que es una pregunta muy amplia y es una pregunta que también debe responderse dependiendo de los casos, aunque muchas veces esas personas se cruzan unas con otras. Oli y ahora Cristina también hablaba como de unas tendencias o narrativas, que es como lo que hemos visto recientemente muchos de los fact-checkers en varios países, y es los temas de salud y los temas de vacunas que nosotros hemos verificado desde Colombia Check y que nos unimos tanto pues en el momento de la pandemia con el International Fact Checking Network, que fue un proyecto coordinado por Cristina
cómo los verificadores nos uníamos para salirle al paso a esa desinformación de las vacunas que migraba de un país a otro de una forma muy rápida, y con la TAM Chequea en el caso de América Latina. Pero también está estas tendencias en los temas políticos y electorales. En temas de derechos sexuales y reproductivos también vemos mucho, y en temas económicos. También en temas de migración, que no incluye acá, pero pues lo meto, hay veces en temas electorales se cruza mucho con temas políticos, y en temas económicos vemos mucho falsas promesas para cometer estafas o robar datos. ¿Quiénes están detrás de la información? Yo creo que un paso que hemos tenido que dar los fact-checkers es irnos un paso más allá de decir que algo es falso, que algo es engañoso, que algo es cuestionable, y es también tratar de seguirle al paso a quiénes son esas personas recurrentes o quiénes son esas personas que están compartiendo, pero al mismo tiempo sirviendo de plataformas y viralizando las desinformaciones. Para esa pregunta yo les decía que también tenemos que ver dependiendo de los temas. Y si vamos a hablar de un tema que fue COVID-19 y vacunas, lo que hicimos a través de investigaciones con Chequeado o con otros medios en alianza, pues vimos que los grupos antivacunas como Médicos por la Verdad y Abogados por la Verdad, pues fueron uno de los grandes, o son unos de los grandes desinformadores. Pero también ahí se cruzan con médicos y los abogados los vendedores del dióxido de cloro, que es o el remedio milagroso que usa el dióxido de cloro, creo que fueron otros de los grandes antivacunas. En el caso de América Latina se vio muchos médicos homeópatas o médicos que tenían negocios como para dar estas recetas y que ofrecían sus servicios y los ayudó a enriquecerse. Y algunos pastores y políticos cristianos. También vimos políticos y personas que hacen parte de los libertarios, que es este nuevo partido que está pues, en varios países de América Latina ya cogiendo fuerza. Pero vamos a los temas políticos y electorales. Pues hay un gran inicio que son los estrategas y consultores de comunicación que crean una estrategia para no solo desinformar, sino para polarizar, y esos están muy ocultos hasta el momento. Pero también cómo se desarrollan estas con políticos y funcionarios que difunden especialmente a través de Twitter. E influenciadores que, como decía Olivia, amplifican o difunden estas desinformaciones. Y ahí, pues en diferentes países tienen diferentes formas de llamarse. En México creo que les llaman granjas, en Colombia le llamamos bodegas. También entran esas bodegas que en muchos casos son bot, pero en otros casos son una persona que tiene 10 cuentas de Twitter, 100 cuentas de Twitter que maneja de alguna forma y se encargan de hacer que el algoritmo priorice ese trino. Y también ahí vemos perdón, un segundo, estoy con tos. Vemos los integrantes del gobierno. En ese caso de los integrantes del gobierno, vemos caso México desde López Obrador, que tiene una estrategia muy fuerte, no solo de desinformación, sino de atacar a los medios de comunicación con el mañanero, donde todo lo califica de falso, sin ninguna. Y vemos también en el caso del paro, en el caso de aquí de Colombia, pues vemos que desde el gobierno o desde entidades del gobierno también desinformaron de alguna forma, aunque también fueron víctimas de la desinformación. En el caso de los derechos sexuales, vemos comunidades religiosas, incluso en portales como Razón Más Fe, que hemos verificado, otros portales, uno de Perú que estábamos viendo, sobre todo en temas como la interrupción voluntaria del embarazo o sobre otros derechos sexuales y reproductivos. Ahí también se cruza con políticos, con algunos políticos y con influenciadores. Entonces vemos que aunque cada uno tiene como un ecosistema diferente, estos sistemas se cruzan. Nosotros en elecciones, sobre todo para legislativas, vimos como algunas personas, pastores, que querían llegar al Congreso de Colombia, hicieron campañas, por un lado, contra derechos sexuales y reproductivos, con algo muy famoso que fue la ideología de género, y al mismo tiempo antivacunas. Entonces, cómo se potenciaron esas cosas. Y luego vemos también como políticos están también hablando de cuando son perdedores en las elecciones, también motivando esas narrativas de
supuesto fraude electoral. Vemos que, aunque lo que yo les decía, cada uno tiene como desinforma, esas desinformaciones se cruzan unas con otras. Y también los canales o las redes por las que desinforman. Entonces vemos cómo se desinforma en Twitter, cómo se desinforma en Facebook, cómo se desinforma en grupos de Telegram, donde los antivacunas fueron muy fuertes, cómo se desinforma en este hoyo negro que es WhatsApp, cómo influenciadores de YouTube desinforman, cómo me faltó, no, aquí está TikTok, cómo todos estos canales de desinformación. Y recientemente hemos visto, me llamó la atención mucho lo que decías ahora, Cris, porque nosotros hemos visto como muy reciente como en Instagram ha aumentado la desinformación, lo que no habíamos visto hace un año. Entonces, y a su vez no se puede decir que la información una circula en Facebook, otra en YouTube, sino que muchas ocasiones un trino es tomar una captura de pantalla y llega a Facebook, o muchas ocasiones un video de TikTok o un video de la otra red de la camarita que se me acaba de olvidar el nombre, llega a Facebook o lo envían por WhatsApp o sale en Instagram. Vemos cómo se cruzan esas desinformaciones unos con otras. Y también cómo en Facebook no solo se desinforma de personas, sino en estos grupos o en estas páginas, porque acuérdense que muchos, bueno, en Colombia hay muchas páginas que dicen ser medios de comunicación o muchos grupos donde se crean estos grupos también para que la gente que quiera compartir algo lo comparta. Entonces creo que son toda esta telaraña de la desinformación. Y estuve justo a tiempo ya. Entonces yo creo que si tienen más preguntas ahorita en el segundo espacio podemos hablar, pero 10 minutos exactos. Muy puntual, Ana María, muchas gracias. De nuevo doy la bienvenida y agradezco a las personas que se han sumado a escucharnos en este panel sobre los largos tentáculos de la desinformación. Estamos por acá diferentes especialistas en verificación de datos desde diferentes países y ya hemos platicado, por ejemplo, con Olivia sobre el ecosistema de la desinformación y actores que desinforman, cómo estas personas han creado redes o han creado lugares para darle mayor cabida a la desinformación y así una mayor difusión, ¿no? La pregunta que nos hicimos después de escuchar a Olivia, pues es cómo entender las dinámicas que nos permiten desarrollar mejores estrategias y prepararnos para contrarrestar todas estas redes que se están generando desde diferentes países y que cruzan fronteras. En un segundo momento tuvimos a Cristina, quien nos hizo la pregunta de si pasaba lo mismo en nuestro país, y realmente creo que muchas y muchos pudimos responder que sí. Hay muchas dinámicas de desinformación que son muy parecidas, aunque hablemos desde diferentes países. La verdad es que hay acciones desinformantes que se reproducen en todos lados, ¿no? Y que esto da consecuencias en la vida cotidiana. En un tercer momento, pues tuvimos la participación que acaba de cerrar Ana María sobre cuáles son los formatos en los que se difunde esta desinformación. Tenemos memes, tenemos diferentes tendencias, tenemos diferentes narrativas que atacan temas, pues sobre todo que podrían perjudicar o podrían dañar derechos humanos, ¿no? Como temas de salud, temas políticos, y justo la reflexión aquí es, tenemos que dar un paso más y entender quiénes están detrás de toda esta red o todo este movimiento desinformante, ¿no? Con esto cerramos el primer bloque y damos pie a una segunda etapa. Pero antes de continuar, me gustaría recordarles que pueden irnos dejando sus preguntas en el chat. A todas las personas que nos escuchan, ya sea por Zoom o por Facebook, pueden irnos compartiendo sus preguntas para que al finalizar todas las panelistas puedan ayudarnos a responder estas dudas. Damos pie al segundo bloque, en donde de nuevo le pido a Olivia que me ayude a contestar ¿cómo se manifestó la desinformación en la invasión a Ucrania? Parece un tema lejísimo desde Latinoamérica, parece un tema que no tendría mucho sentido hablar de ello, pero en todos los países vimos mucha desinformación sobre el tema y me gustaría preguntarte, ¿por qué debería preocuparnos a los latinoamericanos si es un hecho que parece tan lejano? Gracias, Olivia. Arranco por cómo se manifestó. Diría que se manifestó muchísimo. Como suele pasar con cualquier tema noticioso,
se manifestó mucho en el arranque de la invasión. O sea, si uno ve cuándo circuló la desinformación, y ahora justo se va a cumplir un año del inicio, mucho se concentró en fines de febrero, marzo de 2022, que fue justamente cuando estaba ocurriendo el inicio de la invasión y de la guerra en Ucrania. Y lo que vimos, vimos distintos tipos de desinformación circular, pero fue muchísima. De hecho, en ese momento también hicimos una colaboración entre chequeadores, en ese caso liderada por Maldita en España, para juntar los distintos chequeos que estábamos produciendo, justamente con la misma lógica que hemos hecho otras colaboraciones, para poder aprovechar el trabajo de nuestros colegas, sabiendo la cantidad de desinformación que circula, no tener que hacer todo desde cero cada vez, sino poder retomar el trabajo de nuestros colegas. Y también, para, a través de esas bases, a través de esa recopilación de distintos chequeos, poder entender cuáles son las tendencias de desinformación que hubo ahí atrás. ¿Qué tipos de desinformaciones circularon más en qué países? ¿Por qué redes sociales? ¿Cómo? Y todo lo demás. Y en eso creo que es importante marcar que sí, parece algo muy lejano, lo es geográficamente, pero no lo es necesariamente políticamente, porque la desinformación sobre la guerra atraviesa mucho los contextos locales. En cada país los actores son distintos, los partidos políticos son diferentes, pero en general la desinformación que vemos se inserta dentro de las discusiones locales muchas veces, y muchas veces la desinformación que más exitosa es en difundirse es porque resuena con algo de lo local y con algo de la discusión que se está dando en el país. Entonces, muchas veces es porque hay dos facciones distintas, una que, por simplificarlo mucho, una que por ahí estaba más a favor de Rusia, otra más a favor de Ucrania, y eso se expresa también en la desinformación. Entonces, cuando vemos desinformación, aunque sea de lugares muy lejanos, en general termina teniendo una dinámica propia del país que nos tiene que interesar, porque habla mucho de cómo está circulando la información y la desinformación en nuestro país. Pero también creo que otra de las cosas que decía recientemente Ana María, que se repiten muchas veces los mismos actores que difunden desinformación sobre distintos temas. Entonces, en general, los grupos que se dedican a desinformar a veces tienen una motivación muy particular con un tema específico, pero muchas veces se dedican a desinformar sobre distintos temas. Por ejemplo, uno de los grupos que vimos desinformar sistemáticamente en la pandemia, que se llaman Médicos por la Verdad, también desinformó después sobre la guerra en Ucrania. Entonces pasaron de hablar de temas de pandemia a hablar de temas de la guerra, y probablemente cuando haya otra crisis informativa van a seguir con el siguiente tema que se ponga, digamos, de moda, con el siguiente tema que esté en agenda y que aprovechen para hacer circular desinformación. Y por último, la última razón por la que creo que es importante también, además de entender cómo se articula la desinformación global con nuestro contexto local, entender quiénes son los actores que están atrás, la desinformación en general tiene un efecto muy nocivo sobre nuestra conversación pública. Y hace que o sea, ya le pedimos a los ciudadanos que estén atentos, que se informen, que lean el diario, vean las noticias, estén al tanto. De leer el diario ya me quedo viejo, pero que estén al tanto más o menos de lo que está circulando y lo que está ocurriendo en el país, además que no caigan en una desinformación. Y es como que estamos pidiéndole todo el tiempo más y más esfuerzo a las personas para que puedan participar de la discusión pública, para que puedan saber qué es lo que está ocurriendo. Y hace que sea cada vez más complejo. Y o sea, pienso en el caso, por ejemplo, de las desinformaciones que circularon mucho durante la guerra, de supuestos ataques que no eran realmente de ese momento, sino de otro momento. Había uno que era incluso un videojuego que se lo hacía pasar como un ataque. Es como que hasta para sentir empatía tenés que volver a pensarlo y decir, ¿es realmente algo que está ocurriendo ahora o es algo que ocurrió en otro momento? No sé. Y hasta los sentimientos como más humanos de sentir empatía, decir qué tremendo, qué terrible, no sé qué, tenemos que ponerlo en duda para ver si realmente lo que estamos viendo es de ahora, es del conflicto que estamos pensando y demás. Y esa, como la forma en la que la desinformación nos embarra la cancha y hace que sea más difícil tener una discusión pública, nos afecta sin importar sobre qué tema específico estemos hablando. De acuerdo, Olivia, muchas gracias por esta reflexión. Cristina, ¿quieres agregar algo más? Sí, quería rápido hacer un comentario breve sobre Ucrania, porque sí estamos a pocos días del primer año y creo que muchos somos periodistas y estaremos pensando qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que hay dos puntos que nos llama atención y tenemos que hacer muchas reflexiones. Primero es el papel de los canales de televisión, ¿no? En la desinformación de Ucrania. O sea, cómo una imagen, por ejemplo, de un muerto que mueve la mano, ¿no? Y de hecho, era solo nada más que la forma como se grabó el video, pillaba el reflejo de una gota de lluvia en la ventana del coche,
Cómo esto de repente se vuelve un tema enorme y las televisiones usan el video y para decir, bueno, pues a lo mejor no están muertos, a lo mejor están vivos, ¿no? A lo mejor no son víctimas, a lo mejor son realmente malos, malísimos. Así que esto es algo que creo que hay que sacar del primer año de desinformación en Ucrania, muy, 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 muy importante. Y la presencia masiva de desinformación internacional, ¿no? O sea, acabo de salir justo de un evento donde se hablaba, claro, de la fuerza de la desinformación política de Rusia dentro de Ucrania, y estamos hablando de un país que el primer medio que la gente lee es RT, y RT es el vocero del gobierno ruso, ¿no? Entonces, no es que es una opción leer RT, es que ya no hay nada más que leer, ¿no? Así que en esos desiertos de desinformación, y ahí Ucrania se reveló un gran y sorprendente desierto de información, hay mucho hueco para desinformación. Así que yo creo que esos dos puntos son muy importantes sobre Ucrania. Perfecto, Cristina, muchas gracias por esta acotación, y aprovechando que estamos contigo, aprovecho para preguntarte, más allá de la invasión rusa a Ucrania y el COVID, hay otro asunto que tú mencionabas, que justamente es la desinformación que tiene que ver con elecciones. En este sentido, pues me gustaría preguntarte, si nos podrías explicar un poquito más sobre qué es esto de Stop the Steal que nos platicabas en tu presentación, y cuál es la relación entre esta campaña y la desinformación. Bueno, perdón por el anglicismo. El Stop the Steal es el nombre por el que se conoce el movimiento que, digamos, lidera o lideraba los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos. Es que ellos decían que estaban ellos luchando contra la defraudación de las elecciones, ¿no? Entonces, steal es robo en inglés, entonces paremos el robo, ¿no? Paremos la defraudación de las elecciones. Entonces, es un movimiento que es muy grande y crece en Estados Unidos, sigue existiendo. Tengo malos datos, pero de entre los republicanos, los que se dicen, los ciudadanos americanos que se dicen republicanos, más de la mayoría, más del 50%, creen realmente que Biden no ganó las elecciones. O sea, entonces tengamos ahí, el movimiento es enorme, tiene poder de impacto realmente en la mentalidad de la gente. Así que ¿y cómo esto se asocia a la desinformación? Pues nace en la desinformación, ¿no? La semilla del Stop the Steal es la duda sobre la transparencia del proceso electoral. O sea, los votos que llegan por correo no se están contabilizando, o se están contabilizando 3 veces. O sea, es curioso porque los que mienten sobre este tema, pues no saben muy bien, o sea, a veces logran ser paradojos, ¿no? O sea, a veces dicen que, bueno, no se contabilizaron, a veces dicen, bueno, se contó 3 veces, dependiendo de cómo quieras que salga la mentira. También hay el movimiento muy importante de desinformación sobre no solo el recuento de votos, pero también sobre las encuestas, ¿no? Antes de la votación, ¿no? La desinformación sobre la producción de encuestas de políticas, ¿no? Quién va en primero, quién está ganando, bueno, la intención de voto. Esto ha sido gigante en Estados Unidos y ha sido enorme en Brasil, y yo creo que en otros países vamos igual. Entonces, poner la semilla de la duda ya en la campaña. Cuando los institutos que hacen investigaciones, ¿no? Encuestas, empiezan a salir con los números, ahí empiezan a poner en duda todo el proceso electoral. Y por fin, yo creo que también es importante decir que el Stop the Steal tiene una capacidad tecnológica, y veo que hay algunas personas en el chat que están interesadas en hablar un poco del avance de la tecnología, y aquí hago una pequeña conexión, que es no estamos hablando de gente que no tiene condiciones o no tiene conocimiento tecnológico, ¿no? Estamos hablando de gente que es capaz, por ejemplo, de tomar el telediario, y eso pasó, tomar el telediario donde la presentadora más importante del país dice que el político A va en primero con X% de intención de votos y el político B en segundo con X% de intención de votos, y lograr manipular no solo los gráficos de la televisión, pero también como el audio de la voz de la presentadora, y remontar el video y compartir esto por WhatsApp y por Telegram como si hubiera sido la edición real del telediario de aquella noche.
Entonces, estamos hablando de que no son tontos ni pobres, son muy, muy listos y muy, muy bien organizados. Os decía antes del tema, la fiesta de Selma, y ahora os digo esto, o sea, son gente capaz de encargar la reedición de un telediario. Muy interesante lo que comentas, Cristina, y justo se suma a estas dudas que nos están haciendo llegar a través del chat de preguntas-respuestas a través de Zoom y de Facebook. Todas las personas a quienes agradecemos que se conecten para escucharnos en esta conversación. Y justamente aprovecho esta intervención de Cristina para dar pie a otra pregunta para Ana María. ¿Quién está detrás de la desinformación? Creo que es algo que siempre nos hemos preguntado, pero ¿de verdad hay alguien, como decía Cristina, está manipulando imágenes? ¿De verdad hay alguien que está usando la tecnología para engañarnos? ¿Quiénes son los grupos detrás de la desinformación? ¿A quién le conviene? ¿Y cuáles son las motivaciones de andar difundiendo información falsa, Ana María? Tu micrófono está apagado. ¿Ah? Listo, ya te escuchamos. Ok. Lo que yo les mostraba ahorita un poco de quiénes estaban detrás frente a determinados temas, también de pronto la pregunta es ¿a quién le interesa o quién gana con determinada desinformación? ¿Quién puede obtener algo a cambio? Entonces, en el caso del COVID-19, pues había desinformadores que lo que querían hacer un bien, pero habían desinformadores que tenían unos negocios frente al dióxido de cloro y otras medicinas. En el caso de, creo que es el que estamos hablando más acá, es el caso de las elecciones, pues están los partidos políticos y están los gobernantes de alguna forma que quieren, que usan no solo la desinformación, que yo creo que es un aprendizaje que hemos tenido que tener los chequeadores que antes, es dejar de verificar hechos aislados, sino ya entender un poco las narrativas, cómo le dan fuerza a a determinado tema y que al mismo tiempo se mezclan con discursos polarizantes y discursos en algunos casos de odio. Entonces se cruzan esos dos. ¿Y quiénes están detrás en ese caso? Pues aunque no se puede decir determinado candidato literalmente porque hasta ahora no se ha aprobado, pero al preguntar quién gana, pues con lo que pasó en Brasil o quién gana al decir que Gustavo Petro se robó las elecciones, pues los contrincantes de Gustavo Petro. O en el caso en el 2018 al decir cuando Gustavo Petro decía que Duque se había robado las elecciones, pues quién ganaba, Gustavo Petro. Entonces creo que también en ese sentido el quién está detrás de la desinformación es quién gana con esa desinformación. En el caso de Rusia-Ucrania, ¿quién gana con determinada desinformación? Pues la información, siempre se ha dicho, es un arma de guerra. Entonces, ¿quién gana sembrando miedo? ¿O quién gana diciendo que Rusia está ganando la guerra? ¿O quién gana cuando se dice que Ucrania está ganando la guerra? Pues ahí así se empieza a seguir la pita de la desinformación. Y en esa desinformación no es una persona sola, sino que es toda una cadena en el que no todos saben que están difundiendo una desinformación, sino que en muchos casos muchas personas caen al reenviar a su grupo de WhatsApp, al reenviar algo, al compartirlo en Facebook, porque esa desinformación le toca su miedo, le toca su rabia, le toca alguna emoción y la comparte y ayuda a potenciar esa cadena de desinformación. De acuerdo, Ana María. Pues qué interesante todo esto que hemos platicado hasta el momento en esta conversación sobre los largos tentáculos de la desinformación. De nuevo invito a quienes nos escuchan a sumar sus preguntas a los chats para poder dar espacio a que nuestras panelistas nos ayuden a responder todas estas inquietudes que seguramente han surgido y seguirán saliendo en medio de esta conversación que, como bien mencionaba Ana María, pues es desinformación en tiempos de guerra, ¿no? Doy paso a un segundo bloque, un tercer bloque, ya no sé en qué bloque vamos, pero doy paso a un siguiente nivel en donde justo conversaremos de qué podemos hacer. Ya tenemos toda esta perspectiva, ya sabemos qué es la desinformación, sabemos que se mueve en diferentes formatos, sabemos que hay gente que puede beneficiarse de ella, sabemos que puede afectar el discurso público, la toma de decisiones personales, la toma de decisiones que cada ciudadano puede tener desde diferentes puntos de su vida cotidiana. Y ahora me gustaría
preguntarles, ¿y ahora qué hacemos? Ahora que sabemos en qué contexto nos encontramos, ¿podrían ayudarme, no sé, a lo mejor con un ejemplo periodístico de combate a la desinformación? ¿Cómo nos organizamos? ¿Desde qué trinchera luchamos? ¿Y cómo podemos justamente pues poner a lo mejor un freno a todas estas redes de desinformación que atraviesan fronteras en América Latina y en todo el mundo? Olivia, empiezo contigo de nuevo, por favor. Ay, qué difícil darte un ejemplo. Creo que para pensar, o sea, y pensando claramente desde el lado periodístico y dejando de lado otras estrategias que se pueden seguir para intentar contrarrestar la desinformación, como pueden ser cosas más de educación, de alfabetización mediática y demás. Pensando en el lado periodístico, creo que hay dos cosas claves que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos de desarrollar estrategias, o por lo menos dos cosas claves que son las que se me ocurren. Una es qué nos permite responder más rápido, y eso porque sabemos que la desinformación circula muy rápido y que el momento en el que llegamos con la buena información o con la desinformación o con el formato que hayamos elegido es clave. O sea, si llegamos cuando algo se está empezando a viralizar, tenemos mucho más chances de tener impacto que si llegamos cuando ya dejó de viralizarse o cuando ya directamente ni siquiera se está hablando del tema y ya está, podemos reinstalar un tema en agenda que ya había bajado. Entonces, de un lado tenemos que pensar qué nos va a permitir estar preparados y listos y poder enfocarnos en esa desinformación puntual y elegir bien cuáles son las desinformaciones que tenemos que salir a desmentir rápidamente porque son más dañinas o porque son más virales o la razón que sea. Y del otro lado, cómo hacemos para llegar a las personas que más necesiten esa información. Y que no lleguemos solamente a quienes por ahí ya siguen a sitios de fact-checking o a sitios de chequeo, que ya saben que la desinformación existe, que tienen herramientas para buscar buena información y que por supuesto queremos darles buena información, pero no son necesariamente los que más están cayendo en la desinformación. Entonces, pensando en esas dos puntas, en cómo responder lo más rápido posible en el momento indicado y cómo llegar a quienes más necesitan la buena información, me parece que es donde tenemos que desarrollar estrategias. Te voy a hacer un poco de trampa y no te voy a decir una, te voy a decir dos o tres que se me ocurren que funcionaron en ese sentido, mejor y peor. Y son algunas que hicimos justamente con LATAM Chequea el año pasado en el proceso de vacunación contra COVID, en el que vimos como tres grupos distintos que podían necesitar buena información. Uno eran personas mayores que quizás por menor conocimiento de la tecnología podían caer en algunas desinformaciones, y para eso armamos líneas de WhatsApp en varios países, con socios en varios países, con nuestros aliados ahí, para llegar a esas personas a través de líneas de WhatsApp que pensamos eran una forma de comunicación habitual y cómoda para esa población. En otra línea trabajamos con varios, de hecho con Animal Político también, y en un trabajo liderado por Convoca, para trabajar en generar audios en idiomas indígenas para llegar a poblaciones que no estaban recibiendo buena información en sus idiomas sobre lo que estaba ocurriendo con las vacunas, y que esos audios pudiesen transmitirse en radios comunitarias. Y eso también es llegar a gente que por ahí tiene muy poca conexión a internet y que no iba a entrar a nuestro sitio a leer las noticias y demás. Y un tercero que hicimos fue pensar en los jóvenes que quizás no veían al COVID como un riesgo tan directo o tenían miedo de supuestos efectos adversos a muy largo plazo de las vacunas y que tenían cierta reticencia al proceso de vacunación. Y ahí lo que decidimos hacer es trabajar con influencers que le hablasen justamente a esta población y que no fuésemos nosotros como periodistas o como chequeadores los que fuésemos a dar la información, sino que fueran estos actores que ya tienen un vínculo con sus seguidores, que ya tienen una relación y podían transmitir esa información de una manera mucho más clara y mucho más cercana que lo que podíamos hacer nosotros. Así que nada, te hice un poco de trampa y mencioné tres, pero creo que más allá de los casos puntuales, la clave está en encontrar esas estrategias que nos permitan reaccionar rápido y llegar a quienes lo necesitan. Perfecto, Olivia, muchas gracias. No sé si Ana María o Cristina quieren sumar un poco más a esta charla o pasamos directamente ya a las preguntas que tenemos en el chat. Yo te quería sumar algo y creo que ahí respondería dos de las preguntas del chat con lo que iría a decir. Yo te quería como mostrar un ejemplo y creo que ahí hay dos formas de entender lo que están preguntando de las herramientas que podemos usar, y es nosotros después de hacer lo que yo les decía, chequeos, entendimos que también tenemos que tomarnos un tiempo para hacer investigación sobre esas narrativas y sobre quiénes están detrás. ¿Y esto cómo se logra? Se logra con alianzas y se logra también con aplicar algunas metodologías de investigación. Entonces es unir el periodismo de datos, unir el fact-checking,
unir nuestras bases de datos de a quién chequeamos y unir un poco técnicas de periodismo de investigación. Y en ese sentido, en época electoral, nosotros hicimos un cruce de datos, eso también depende de la información pública de cada país, pero lo que hicimos fue, perdón, no en época electoral, recientemente hicimos una investigación sobre el alcalde de Medellín, que ha sido muy señalado por, esta es una ciudad de Colombia muy importante, que al parecer el alcalde tiene intenciones de llegar de lanzarse a la presidencia en varios años, pero está haciendo como mucha fuerza. Y lo que hicimos fue tomar la base de datos de la pauta oficial, mandamos derechos de petición sobre la pauta oficial y la cruzamos con nuestra base de datos de desinformadores e hicimos un análisis de las notas que tenían en sus portales. Y con eso sacamos una nota que decía, que hablaba sobre cómo algunos portales desinformadores y otros que lo que hacían era lanzar narrativas a favor del alcalde y contra sus enemigos, pues se financiaban con pauta pública. Eso pasó con el alcalde y también pasó con un portal uribista, que había sido uno de los portales que más hemos visto en narrativas de desinformación. Pero también se puede usar en Facebook, que era la pregunta de una de las personas, que si se podía saber quién estaba pautando. En Facebook sí se permite en época electoral revisar la pauta de los diferentes candidatos y qué están pautando. Entonces creo que esa herramienta de Facebook te permite mirar cómo se está manejando la pauta, y creo que hubo otro medio de comunicación que hizo una investigación sobre eso, cómo se está manejando la pauta de los candidatos y quiénes están desinformando con esa pauta política pagada en Facebook. Entonces creo que ahí también hay formas de hacer esas investigaciones. De acuerdo, Ana María. Justamente esta respuesta que nos da, como bien comentabas, pues responde a esta pregunta sobre si se tienen nuevas herramientas para detectar quién está detrás de la desinformación y cómo detectamos quién las está financiando, ¿no? Una siguiente pregunta que tenemos por aquí es Julio López Ventura, que nos cuenta que los net centers, que son oficinitas de desinformación en Guatemala, si existe alguna experiencia de combatir con información o de manera legal que haya tenido éxito en los países, y cuál fue la ruta que nos condujo a desenmascarar o conseguir justicia al respecto. No sé si, creo que ya hemos respondido esta pregunta, pero si alguna quiere profundizar en ello, adelante. A mí me encantaría, Sammy, si me permites, porque sí, adelante. Eso es una cosa que se debate mucho en Brasil, por supuesto, desde el 8 de enero. Y como buena fact-checker que soy, yo quiero decir una cosa con toda la fuerza que yo pueda, es que ley no soluciona desinformación. O sea, que quedemos aquí, que estemos de acuerdo que no existe en ningún sitio del planeta una ley que haya logrado reducir la desinformación. O sea, y eso yo digo con base en datos que recaudo desde el 2018. Tuve la oportunidad de ir a Asia, visitar diversos países donde ya hay leyes anti-fake news, digamos así, ¿no? La expresión que a nadie les gusta. No existe ningún report que pruebe que la existencia de una ley que arreste o que demande haya bajado la desinformación. Entonces, aquí dejo el pedido muy fuerte para que no vayamos hacia una solución fácil para un problema difícil, porque al final vamos a tener dos problemas difíciles. ¿No? Lo que se ve realmente en Asia hoy día es censura, gente arrestada porque están en contra del gobierno, y bueno, y ahí vemos que además del problema de desinformación, tenemos el problema del fin de la libertad de expresión. Mucha atención a esto, ¿no? Entonces, yo diría que no existe absolutamente ninguna ley exitosa en ese sentido. Lo que hay son intentos interesantes de encontrar huecos donde se podría amplificar la transparencia de las plataformas, que hoy día realmente es donde se expone la desinformación, ¿no? Cómo se podrían involucrar. Y yo creo que también hay que encontrar una cosa que la respuesta anterior me gustaría haber añadido, que es, si no seguimos el dinero, si nosotros no follow the money, vamos a seguir teniendo desinformadores, ¿no? El gran truco para desarmar la desinformación es hacer que sea tan caro desinformar
o que sea tan difícil desinformar que la gente diga, mira, ahora me dedico a otra cosa. Yo conozco a Claire Wardle, que tiene un concepto muy bueno, que es la idea de que, de hecho, estamos delante de una nueva profesión, ¿no? Es el mercenario de la desinformación. El tipo está hoy día en COVID, mañana está en Stop the Steal, pasado mañana está en lo que fuera, ¿no? O sea, da igual, no es ideológico, es business, es negocio, ¿no? Entonces, esos mercenarios quieren dinero. Entonces, hay que, si pensamos una posible ley que entre por este lado, que toque al bolsillo, sea de las plataformas, sea el de desinformador, quizá pueda tener más éxito. Pero, repito, una ley no soluciona y nunca solucionará la desinformación. ¿Puedo sumar algo a eso solamente, más allá de que no sean eficaces o que no sirvan para reducir la desinformación? Creo que el problema fundamental con tener una ley sobre eso es que alguien tiene que ser literalmente el árbitro de la verdad. Y eso es muy difícil. O sea, como para que una ley funcione, alguien tiene que tener la capacidad de decir esto es falso y por lo tanto tiene que ser penado. Y nosotros como chequeadores estamos todo el tiempo diciendo que hay cosas falsas que se están diciendo. Pero nosotros lo que queremos hacer es darle contexto y información a las personas para que puedan tomar sus decisiones. Que es muy distinto a decir es falso y por lo tanto esa persona debería recibir un castigo penal o debería no poder decirlo. Porque la verdad es que nosotros no queremos tener ese poder, ni como chequeadores, y menos quisiéramos que lo tenga algún ente estatal o algún ente de gobierno, por transparente y bueno que sea. No queremos que nadie tenga la potestad absoluta de definir qué es verdadero y qué no, y por lo tanto qué es lo que se puede decir y qué no, por el riesgo y por los problemas que eso traería a la libertad de expresión. Sabiendo que a cambio nos comemos todos los problemas de la desinformación y tenemos que mirar un montón de contenidos espantosos y horribles y desmentirlos, y nos cansamos de desmentir cosas. Así todo, prefiero tener que desmentir eso que la gente no pueda decir las cosas porque hay un ente gubernamental o un ente judicial que le va a decir qué se puede y qué no. Y Samedi, sí, solo para terminar la idea de la ley, que yo creo que eso es un temazo y podríamos hacer una discusión solo sobre esto. ¿Por qué es ineficaz? ¿No? O sea, ¿por qué no hay policía suficiente? ¿Por qué estaríamos todos arrestados en lugar de estar fuera de la calle? O sea, ¿qué es lo que dificulta la creación de una ley buena? Por el simple hecho, no sabemos definir desinformación. Nunca hemos llegado a un párrafo que fuera diciendo... Mira, yo lo hice al principio de mi presentación, ¿qué decís? Ahí está. Bueno, ya, pero eso es un concepto, o sea, si tomas ese concepto y lo aplicas a la ley, o te queda corto o te queda... es muy difícil pasarlo a la práctica exacta. Exacto. Entonces, estamos hablando de un concepto de desinformación que sea, que sea capaz de cubrir, proteger el chiste, la parodia y Magritte, por ejemplo, en las artes, ¿no? Que porque hace sus chistes y dice, esto no es, ¿cómo se dice en español eso? Eso no es un pipo, ¿pipa? Una pipa. Una pipa, o sea, y esto es arte. Y también el mismo concepto, el mismo párrafo tiene que impedir que alguien pille nuestra foto ahora, haga un pantallazo de nuestra charla ahora y ponga que esto pasó hace 5 años. Entonces, qué tipo de descripción puede ser tan amplia y tan objetiva a la vez y valer ahora y el futuro? ¿No? Entonces, de ahí la dificultad de crear una ley. Completamente de acuerdo, y justamente coincido con lo que comentan ambas, y aprovecho para introducir una pregunta que coincide tanto en Zoom como en Facebook que nos han hecho los participantes a esta conversación, y es: ¿qué pasa cuando miembros del gobierno son los que comparten desinformación, ¿no? Y la complementamos un poco con ¿cuál es la responsabilidad? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos al compartir este tipo de desinformación? ¿Y cuál es la sanción que deberían recibir? Creo que un poco ya lo hemos platicado, pero me gustaría exponer la pregunta completa para ustedes. No sé quién quiera complementar esto. Siempre puedo hablar, Samani. Siempre. Adelante, por favor. Cristina, por favor. También basado en lo que está pasando en mi país ahora mismo, yo creo que tenemos que tener charlas pequeñitas. O sea, decir así a lo grande es algo que parece súper difícil de solucionar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora con los políticos que mienten? ¿Y si es el presidente? ¿No? Tenemos que pensar en cosas pequeñas, en acciones
que nos permitan, digamos, acortar el espacio de la desinformación de esta gente. Una cosa, por ejemplo, que se propone en Brasil y creo que tendría muchos adeptos por todo el mundo es que las redes sociales de los políticos, o sea, de los que están en sus puestos, no sean suyas, ¿no? O sea, y que el político en el puesto no pueda tener una red individual suya por la que comparte datos oficiales del gobierno. O sea, pongamos el caso, por ejemplo, del presidente Lula. El presidente Lula es gigante en Twitter, en Facebook, en todo lo que queráis, ¿no? Pero sus cuentas individuales tendrían que estar paradas y él solo se podría comunicar por las cuentas de presidencia ahora mismo. Y esta cuenta de presidencia no la lleva él. Así que tenemos que entender el público y el privado de los políticos en las redes sociales. Es un debate. Y ahí quedó, es un ejemplo pequeñito de un debate que podemos hacer. Otro debate muy importante que tenemos que hacer. En Brasil ahora mismo se está debatiendo si la protección, me falta la palabra ahora, cuando los políticos pueden decir lo que les dé la gana en el Congreso, la inmunidad. Si la inmunidad de la vida real, de lo que pasa en la tribuna, ¿no? Del legislativo, se extiende a la digital. O sea, ¿qué piensa la gente de esto? No, hablemos de eso. En lugar de pensar, los políticos mienten, ¿qué hacemos ahora? Pensemos en pasos pequeñitos y ahí vamos disminuyendo el campo de acción de esta gente. De acuerdo, no sé si Ana María o Olivia quieren sumar algo más o pasamos a la siguiente pregunta para ir cerrando este panel. Pasémosela. Como quieras, o sea, yo creo que muy cortico es que a veces los tacheques nos sentimos un poco por segundos desmotivados, pero luego volvemos a motivarnos porque yo siento que a veces las personas se acostumbraron a que los políticos mintieran y a decir que los políticos mienten. Que creo que pasa, que también puede ser un costo para ellos, es cuando evidenciamos no una mentira aislada, sino todo un plan sistemático para mentir, que creo que es lo que he insistido bastante en esta charla, es como el más allá, cuando evidencias cómo frente a temas sensibles te mienten sistemáticamente y descaradamente. Entonces creo que también eso es importante de entenderlo. De acuerdo. Hay una pregunta. Adelante. No, solo iba a sumar que nosotros cuando arrancamos con Chequeo en 2010, en realidad arrancamos pensando en verificar lo que decían los personajes públicos, políticos, empresarios, sindicalistas y demás, como contaba Ana María en su presentación, justamente porque sabíamos que no decían siempre la verdad y que era muy importante hacerlos responsables de lo que dicen y que no puedan decir cualquier cosa y sea gratis. Entonces, arrancamos desde un inicio con la idea justamente de exigir explicaciones en sentido abstracto, digamos, de pedir que esté claro cuando alguien decía algo falso, sobre todo personas como políticos o miembros del gobierno, que tienen una responsabilidad social diferente del resto porque están justamente en un lugar de poder. Después apareció la desinformación, o se hizo más presente la desinformación viral, la desinformación que circula en redes, pero creo que rigen cosas que en la misma línea. Sabíamos desde el principio que muchas veces quienes están en el gobierno, pero también en la oposición, y también desde el mundo empresario y el privado, y desde el sindicalismo y distintos ámbitos, se dicen cosas que son falsas. Lo mismo se traslada a las redes sociales y a la desinformación que circula en las redes a través de sus usuarios. De acuerdo, Olivia. Justo para no dejar pasar esta pregunta que creo que es un poco larga de responder, pero que a lo mejor hay algún consejo práctico que podamos emitir, es cómo detectar fotos editadas o sacadas de contexto, estas fotos que de repente presentan y que en realidad pasaron hace años. No sé si por ahí tengan alguna caja de herramientas o alguna herramienta en particular que puedan recomendar a quienes están iniciando pues en el fact-checking. Ana María. Por decir cualquiera me lanzaron al agua. No, hay varias herramientas. Creo que lo que hacemos los fact-checkers generalmente es hacer una búsqueda inversa de las imágenes. Y eso nos permite rastrear o intentar llegar cuál fue la primera vez y si se trata también de un medio de comunicación o el origen de esta imagen. Y para eso hay diversas herramientas como Google Chrome. En Google Chrome está funcionando, o el Google Lens,
o la búsqueda inversa, solo imágenes de Google, pero también está otras herramientas como Yandex, que es un poco como el buscador ruso, el buscador ruso. Están, ay, justo en este momento me han corchado y me bloqueé y se me fue, pero ya se los digo rápidamente. Están Invit, que es para videos, y está el de Microsoft, que es Bing. Hay otro que se llama Tinai. Entonces, cada uno de estos buscadores, a veces es más, uno sirve más que el otro dependiendo de la foto, pero simplemente haciendo una búsqueda inversa de esa imagen en esos buscadores podemos encontrar el origen. No sé si alguna quiera complementar algo. Yo se lo sumo, más allá de las herramientas que ya las dijiste, es sentido común. Sirve muchas veces de cuando uno mira una foto. En general, muchas veces cuando caemos en una foto falsa es porque estamos con el celular mirando 57 cosas y estoy entre la foto del primo que está con la mascota y el bebé que nació y no sé qué, y de repente me aparece una foto que dices, ¡ah! No puede ser que este sea, y lo republicás. Y muchas veces lo que nos falló ahí fue parar a mirar bien la foto. Y de vuelta, ¿no? Es como si uno quiere entrar en un análisis más a fondo, como decía Ana María, todas esas herramientas sirven un montón. Pero arrancar por decir, los uniformes de la policía que están en esas fotos son los uniformes de esa ciudad, los carteles con los nombres de las calles son los que se usan acá, la ropa, como empezar a mirar esos detalles y afinar un poco el ojo para distinguir algunas cosas que como de primera te pueden hacer algo de ruido y te pueden chocar. Pasó muchas veces que circulan imágenes, por ejemplo, de una protesta en la que la policía, si uno lo miraba con atención, veía que estaban usando el uniforme de otro país o de otra ciudad. Y ese tipo de cosas, más allá de las herramientas que después se puedan usar para entrar más a fondo, pueden ser un primer filtro muy útil para identificar una foto que no es del momento, sobre todo que no es del lugar. Muchísimas gracias a ambas. Pues ya hay una pregunta que Cristina nos hizo el favor de contestar, me parece directamente en el chat, pero me parece muy importante y me gustaría profundizar un poco en ella. ¿Es posible que se utilice la desinformación como un arma estilo bombardeo para mantener ocupados a quienes chequean la info y pues ocultar información verídica o facilitar que se desinforme? ¿Esto es posible? ¿Cómo se llama? Sí, eso incluso contesté en privado. Eso tiene incluso un nombre, otra vez un anglicismo, se llama fire hosing. Pensemos en una manguera de esas que llevan los bomberos y de repente así sale un montón de agua, nadie se queda de pie, ¿no? Usan esto mucho en las protestas para que la gente se vaya de la calle, pues de ahí sale esta idea, ¿no? De un montonazo de informaciones o desinformaciones para quitar la atención, ¿no? Y de ahí yo conecto, si me permite, Samedi, a una idea que ya para mí está consolidada, para mí que es una de las posibles salidas de la desinformación, o sea, una de las posibles herramientas que tenemos que utilizar es saber cuándo no caer en la trampa del desinformador, ¿no? O sea, lo que yo llamo el silencio estratégico, saber que, bueno, ese tipo acaba de hacer ese tweet para que yo hable de este tweet en lugar de hablar del paro o el desempleo, ¿no? O que, bueno, entonces el ministro de la Justicia, el policía y la Suprema Corte están las tres tuiteando o hablando de algo para que no se sepa, por ejemplo, que hay procesos sobre el 8 de enero que están bajo sigilo y que no quieren hablar de este tema públicamente. Entonces, hay un poco el silencio estratégico está conectado con cómo contestamos al fire hosing, ¿no? Saber que estamos justo recibiendo este montonazo de agua y saber, pues, abrir ahí la sombra y decir, pues seguiré aquí haciendo mi trabajo e ignorando a lo que dicen. Qué interesante y qué gran reto, Cristina, en realidad. Creo que es un gran reto para todos los que nos dedicamos justo a hacer fact-checking y pues pasamos ahora sí que a la parte de las reflexiones finales. Yo, antes que otra cosa, quiero agradecerles por habernos permitido platicar con ustedes, pero
para ir cerrando esta conversación, pues me gustaría pedirles que me ayuden a darle un consejo a los periodistas o incluso a los ciudadanos que nos enfrentamos todos los días a la desinformación, tanto para la toma de decisiones cotidianas como para ejercer nuestro trabajo, nuestra profesión. Entonces, si hay alguna reflexión, alguna conclusión a la que quieran sumar, les pido que este sea el momento. Olivia, de nuevo comienzo contigo, por favor. Colaboren, sería mi consejo. A todos los niveles, o sea, creo que la desinformación es tanta, tiene cosas muy complejas de cómo circula, como decía recién Cristina, cuándo vale la pena meterse, cuándo no, cómo medir cada situación y demás, que creo que lo mejor que podemos hacer desde distintos lados es colaborar, es ayudarnos, es si alguien ya chequeó algo, unamos fuerzas, no rechequemos de vuelta lo mismo que ya está desmentido, aprovechemos lo que el otro hizo cuando se puede. Esto no es un llamado a robar contenidos, es un llamado a colaboremos efectivamente y pidamos esa ayuda que necesitamos y formemos redes que nos sirvan para eso. Y pensando en periodistas, puede ser con otros periodistas, pero también con otros grupos de profesionales. O sea, cuando uno habla de desinformación sobre temas médicos, los médicos son los primeros interesados en que circule buena información sobre sus temas porque están hartos de que lleguen pacientes a sus consultas con preguntas basadas en desinformación total o que no les crean o lo que sea. Entonces, está lleno de grupos de profesionales que lo que más quieren es que haya buena información circulando sobre sus temas y están súper dispuestos a colaborar. Entonces, digo, colaboremos entre periodistas de distintos países, entre periodistas dentro del país, pero colaboremos también con otros grupos de profesionales, con otro tipo de organizaciones que tienen en un punto particular los mismos intereses que nosotros y que nos pueden ayudar a ser más efectivos en intentar contrarrestar la desinformación. De acuerdo, Olivia. Cristina. Bueno, pues yo termino con dos invitaciones. La primera es que sientan el placer de no compartir algo falso. O sea, no reaccionar, hacer el SEM, dejar que la cadena de WhatsApp muera, dejar que el tweet, o sea, la peor cosa que podemos hacer es retweet, mira qué falso. No, es un placer. No, eso lo he visto y nadie más lo va a ver si depende de mí. ¿No? La capacidad de practicar el silencio estratégico, ¿no? Y ahí cuando digo silencio estratégico, enfatizo el estratégico. Hay horas que hay que actuar, ¿no? Y la otra cosa que yo creo que es vital es que pensemos en cómo mantenemos sostenibles los que están en el front de batalla, ¿no? O sea, cómo pagamos a estos soldados que están ahí delante, ¿no? Y ahí entramos en una discusión sobre paywall y si periodismo, si suscripciones, si eventos, o sea, ¿cómo mantenemos y de dónde viene el dinero para mantener quienes están en el front? O sea, me imagino que, bueno, tenemos una gran audiencia, me gustaría pedirles que ahora mismo se suscribieran a algún crowdfunding o en algún medio de comunicación, porque sí, es el periodismo el que está en el front y cualquier ayuda es importante, ¿no? Lo que no puede ser es que estén los soldados en el front sin armas, sin ropa, sin dinero, hambrientos y luchando una guerra con un gigante, ¿no? Entonces, que pasemos esa idea de que la información de calidad cuesta dinero y que si cada uno aporta un poco, pues seguirán habiendo fact-checkers y periodistas haciendo ese trabajo. Qué importante lo que mencionas, Cristina. Ana María, paso a tu participación. Vale, gracias. Qué pena yo con esta tos. No, yo pues en general me gustaría dar uno que siempre es una reflexión que hago y es que las personas entendamos que tenemos una responsabilidad cuando compartimos algo, que no solamente es decir me lo enviaron y ya, sino que si yo publico algo en mi Facebook, si lo envío a mi grupo familiar, si lo envío a un grupo de WhatsApp de amigos, pues debo asumir cierta responsabilidad sobre lo que estoy compartiendo. Porque aunque no crean, la desinformación puede matar, puede tener consecuencias graves. Pasó con el dióxido de cloro en Argentina, pasó aquí en Colombia y sé que también hubo un caso en México, en una época que hablaban de los robaniños en Halloween y acá lincharon a una persona por una cadena falsa de
un supuesto robo de un niño en un lugar. Eso fue hace varios años. Entonces creo que también es entender la responsabilidad que tenemos sobre lo que compartimos. Y para el caso de periodistas es recordar que nuestra esencia es verificar y dudar de lo que se envía, de lo que se comparte, de los boletines de prensa y de todo. Creo que también eso es importante. Y saber que podemos trabajar unidos, es como la tercera, saber que juntos somos más fuertes. Perfecto, Ana María. Pues yo no me queda más que agradecerles a todas las personas que se unieron, ya sea a través de Zoom, a través de Facebook, para escuchar a estas expertas en verificación, en combate a la desinformación. Yo ya en modo fan, de verdad que me siento increíblemente honrada de poder escucharlas, de poder escucharles, de poder contribuir en esta conversación. Me quedo con la reflexión de Olivia: hacer equipo. Es importante hacer equipo, no importa desde qué país estemos. Me quedo con la reflexión del placer de no compartir desinformación, que creo que no todos hemos sentido, pero siempre es importante poder saber que podemos verificar, ¿no? Que podemos tomarnos un momento antes de compartir cualquier cosa, y me quedo con la responsabilidad que tenemos todas y todos de no compartir desinformación, puesto que esta se puede convertir en cosas que pueden afectar a la vida cotidiana y pueden incluso llegar a quitar la vida a otras personas, ¿no? De todo esto quiero cerrar y quiero que nos vayamos con la idea del ir más allá de solamente verificar, ir más allá. Sé que suena muy simple, pero la verdad es que no lo es. Pero qué reto el que nos enfrentamos, y qué alegría saber que hay tantas personas conectadas desde diferentes países que están interesadas e interesados en seguir sumando a esta lucha contra la desinformación. Agradezco, perdonen al perro que también está aquí agradeciendo, pero agradezco la participación de Olivia Sor, de Cristina Tardáguila, a quien seguramente pronuncié mal su nombre toda la conversación, una disculpa enorme, y Ana María Saavedra. También agradezco al GECA por hacer posible esta charla sobre los largos tentáculos de la desinformación. Y pues desde acá se despide Samedia Aguirre, de Animal Político en México. Muchas gracias a todas, a todos por su participación. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.